Hola, el Todopoderoso les bendiga. Deseo que estén teniendo un buen tiempo. Somos GESED Internacional y estamos trabajando en esta ocasión con una materia muy interesante que es eh, el griego de la Biblia, el griego koiné. Estamos en un curso, tenemos varios cursos de griego, pero este curso ya estamos en una lección como 24, creo. No tenemos a Jaime, no sé si tú llevas la Jaime. cuenta de las lecciones. No, Jaime es el que lleva. Y hoy vamos a trabajar eh, con un tema bastante interesante. Hemos estado trabajando el aoristo, ¿correcto? Aoristo. Y antes del aoristo habíamos trabajado el futuro. Y hoy vamos a retomar ese futuro, pero recuerda que del futuro habíamos trabajado la voz activa y la voz media. Y hoy vamos a trabajar futuro de indicativo, coma, voz pasiva. Y aquí está la respuesta para Jaime, que preguntó hace un poco de clases atrás de por qué si el futuro, que es precisamente es un tiempo futuro, ¿por qué se va a ver junto con las clases del aoristo si el aoristo es un pasado? ¿Ya? Y claro, obviamente, ¿dónde está digamos, la relación allí? En esta clase precisamente vamos a ver la relación entre el futuro de indicativo voz pasiva, ¿correcto? Con los aoristos que vimos la clase anterior también en esa misma voz, ¿correcto? Entonces, nosotros ya habíamos estudiado la voz activa y la voz media. Ya se estudió la voz activa y voz media del futuro. Y les había quedado debiendo la voz pasiva. Recordemos que el verbo que nosotros trabajamos como paradigma para presentar todo esto siempre es el verbo lío, que es el verbo desato. Entonces sería en el futuro de la voz activa, yo desataré. Y la voz media, la voz activa, yo desataré. Recordemos que la voz activa nos indica que el sujeto realizará la acción. La voz media, que la acción saldrá del sujeto y las consecuencias regresarán a él. Es decir, en ese caso sería yo me desataré. Reitero, voz activa, yo desataré. Voz media, yo me desataré. ¿Correcto? Y vamos a trabajar entonces ahora la voz pasiva. Entonces, yo seré desatada. ¿Correcto? Lo vamos a trabajar de esa manera. Entonces, obviamente la pregunta que hacía Jaime era muy acertada en cuanto a por qué un tiempo futuro se va a trabajar en el mismo segmento en el cual se trabaja un aoristo, siendo que el aoristo es un pasado. Y resulta que el futuro de indicativo en la voz pasiva, va a tomar varios elementos del aoristo, curiosamente, ¿ya? Va a tomar varios elementos del aoristo también en la voz pasiva. Por eso es que se ve de esa manera. Entonces, coloquemos aquí de por ser voz pasiva, va a indicar una acción recibida por el sujeto en el futuro, en tiempo futuro.
¿Ya? Ahora, recordemos que veíamos en las clases anteriores en el aoristo que este se formaba con unos aumentos, ¿correcto? La épsilon, dependiendo la letra o vocal en la cual iniciara la raíz del verbo. Era el aumento que se llama un aumento silábico, ¿ya? Pero aquí el futuro, por ser un tiempo primario, no lleva aumento. Entonces coloquemos acá, por ser un tiempo primario, coma, el futuro pasivo no tiene aumento. Recordemos entonces que ese concepto de primario ya lo tenemos claro. ¿Se acuerda que hay tiempos primarios y que dijimos que los tiempos primarios son pasado, presente y futuro, que es el que estamos hablando? ¿Ya? Esos son los tiempos primarios. Y que hay tiempos secundarios o que también le llaman a esos tiempos históricos, ¿ya? Y que esos tiempos secundarios son, por ejemplo, precisamente el aoristo, el copretérito, los verbos deponentes, pluscuamperfecto, ¿correcto? Son tiempos secundarios o históricos. Pero esos tiempos secundarios sí, digamos, tienen un aumento, mientras que este tiempo futuro, por ser un tiempo primario, no tiene un aumento, ¿ya? Lo que sí debemos decir es que la voz pasiva del futuro, la voz pasiva del futuro se construye a partir de la raíz temporal del aoristo pasivo. Entonces, acá, como hemos venido diciendo, el futuro en la voz pasiva, recordemos siempre que estamos trabajando en la voz pasiva, el sujeto, el futuro en la voz pasiva, va a tomar varios elementos del aoristo en la voz pasiva. Por eso es que se estudian juntos, ¿ya? Entonces, recordemos que el aoristo toma la raíz y la modifica con algunos infijos que están allí. Entonces, esos mismos infijos los toma el futuro pasivo para construir su conjugación. ¿Listo? Ahora, recordemos nosotros que cuando hablábamos del aoristo, decíamos que había un aoristo primero o débil y había un aoristo segundo o fuerte. Como el futuro comparte, reitero, algunos aspectos del aoristo, también comparte esta parte. O sea que curiosamente hay un futuro pasivo, coloquemos aquí, hay un futuro pasivo primero. Recordemos que al aoristo primero también se le conocía con el nombre de débil, ¿correcto? Y al futuro pasivo primero también se le conoce como primero o débil. Y hay un futuro pasivo segundo o fuerte. Entonces hay dos clases de futuro pasivo. Uno primero o débil y uno segundo o fuerte. Reitero, eso también lo toma del aoristo.
Vamos entonces a ver una, un paradigma del futuro pasivo primero. Coloquemos acá. Primero vamos a ver el futuro pasivo primero o débil. ¿Listo? Y vamos a hacer un paradigma de él. Vamos a colocar acá singular y vamos a hacer la raíz. Vamos a colocar el verbo que siempre trabajamos, es el verbo lío, que es el verbo desato, ¿correcto? Entonces vamos a colocar acá, voy a colocar la raíz primero hacia abajo, en azul, y como siempre les digo, sé que esto es antipedagógico lo que estoy haciendo, en el sentido de que estoy trabajando solamente por secciones acá, pero es para no estar cambiando la tinta del escrito acá. Vamos al plural y colocamos la raíz del verbo también en el plural. ¿Listo? Recuerde que estamos trabajando el futuro pasivo primero o débil. Tiene esta raíz y a esa raíz le vamos a adicionar también un infijo que es la teta o tita acompañado de la ita. Así. Lo vamos a hacer de esa manera en todas las conjugaciones. Vamos al plural y lo hacemos de la misma manera. Utilizo varios colores para que nos demos cuenta, como para que vayamos siendo capaces de ir identificando qué compone cada cosita allí de ese paradigma. ¿Correcto? Voy a utilizar otro color y colocamos aquí la sigma. Esa sigma es un préstamo que hace el futuro y la coloca acá como un infijo. En todas las conjugaciones vamos a colocar sigma. Y vamos a cerrar este paradigma de esta conjugación con los sufijos que estoy colocando acá. Omai, etai, ometa, este y ontai. Cuando nosotros colocamos esos sufijos, nos vamos a dar cuenta que son exactamente la misma desinencia
del presente indicativo, voz pasiva y voz media. Entonces, como yo te he venido diciendo, lo importante es que nosotros vayamos haciendo como ciertas asociaciones para que veamos que no es tan complejo, digamos, aprendernos todo de manera individual, sino ir asociando cositas allí. Reitero, aquí estamos trabajando el futuro pasivo, voz, futuro pasivo, primero o débil, ¿correcto? Y efectivamente aquí estoy mirando y es, reitero, las mismas conjugaciones del presente, de indicativo, voz pasiva y voz media. Omai, y, etai, ometa, este y ontai. Vamos ahora a leer y a traducir. ¿Cómo se leerá esta primera conjugación? Lutesomai. Litesomai. Litisomai. Muy bien. Y aquí voy a pecar otra vez por redundancia, colocando el pronombre personal, aunque sobra. Yo seré desatado. Aquí vemos entonces que tenemos que utilizar un verbo de esos verbos que llamamos auxiliares, el verbo ser o estar, porque el verbo como tal es desatar. ¿Te acuerdas que estamos trabajando el verbo lío, que es el verbo desato? ¿Correcto? Y entonces acá estamos trabajando el verbo desatar, pero necesitamos un verbo auxiliar, que es el verbo ser o estar. Litosamai, yo seré desatado. ¿Cómo leemos la siguiente? Litisi. Litisi, muy bien. Litisi, que sería entonces ¿qué? Tú eh, serás desatado. Muy bien. Litiseti o litisetai, depende de la escuela de pronunciación. Él será desatado. ¿Listo? Vamos con el plural. ¿Cómo se leerá esta palabra? Litisome. Litisomete. Litisometa. Litisómeta. Recordé que tiene un acento allí, Ah, sí, ¿verdad? un acento grave. Litisómeta. Tal cual como en el español, en la vocal y en la sílaba donde esté el acento, allí se hace la fuercita. ¿Qué sería ahí? Nosotros seremos desatados, ¿correcto? Y acá, Litises. Litiseste. litíceste, Litis- litíceste. Vosotros seréis desatados o ustedes serán desatados. Y el último sería, Litisontai.
Litisontai, muy bien. Ellos serán desatados. Muy bien. Y hemos presentado entonces el paradigma de el verbo lío, desato, en futuro pasivo, primero, o débil. Litisomai, yo seré desatado. Litisi, tú serás desatado. Litisetai, él será desatado. Litisómeta, nosotros seremos desatados. Litiseste, vosotros seréis desatados o ustedes serán desatados. Y litisontai, ellos serán desatados. ¿Listo? Ujú. Entonces fíjense que esta tita de acá, acompañada de la teta o tita, acompañado de eta o ita. Ti, muy propias del aoristo. Están también acá presentes en el futuro pasivo. Y esta sigma, también que estaba allá, nos la traemos para acá. ¿Correcto? Y reitero, las desinencias, si son iguales a las del presente indicativo, voz pasiva o voz media, porque finalmente esta es voz pasiva también. Entonces toma las desinencias del presente indicativo, voz pasiva. ¿Cómo vamos hasta el momento? Preguntas, aportes, comentarios. Bien, profe. Entonces, lo que le hace característico, cuando se lea algún texto, si encuentro entonces la tita y eta juntos, lógicamente reconociendo la raíz primero, ¿no? Entonces, estábamos hablando de Aristo, dice, ¿no? Es la misma, casi que la misma conjugación. Cuando nosotros vamos a ver el, el, eh, el aoristo primero, es la misma tita, como te comento, que está acá. La misma tita. Obviamente, lo que no es igual son estas desinencias. Eso sí es diferente. Entonces, obviamente no se va a confundir el aoristo, el aoristo primero, correcto, o débil, no se va a confundir con el futuro primero o débil, porque si te das cuenta, en la clase anterior que vimos, las desinencias o los sufijos son distintos, ¿ya? Pero sí, ¿qué es lo que va a jugar esta parte? La teta o tita acompañada de ita. Ti, lo que está aquí en rojo. Esa sí es exactamente igual, ¿ya? Ahora, por otro lado, recordemos que el aoristo tenía un aumento, que era la épsilon, ¿te acuerdas? Una cosa acá. Este no lo tiene. No lo tiene porque recuerda que te decía ahora que como es un tiempo primario, pues no tiene aumento. Mientras que el aoristo, por ser un tiempo secundario o histórico, eh, sí lo tiene. ¿Listo? Listo. Bueno, eso en cuanto al paradigma del futuro de indicativo voz pasiva, primero o débil. Ahora vamos a ver el paradigma del futuro pasivo segundo o fuerte. Voy a cambiar aquí el documento.
Vamos a hacer un nuevo documento y colocamos allí como título futuro pasivo, segundo o fuerte. Para trabajar este verbo, pero en el auristo, habíamos cambiado el verbo para trabajar este paradigma. No habíamos trabajado el verbo lío, desato, sino que habíamos trabajado el verbo grafo, que es escribo. Vamos a utilizar eh, eh, ese mismo verbo. Vamos a colocar acá futuro pasivo. Segundo, que recordemos que también se llama fuerte. El futuro pasivo primero era débil. Este es el futuro pasivo segundo o fuerte. ¿Listo? Y vamos a colocar acá el singular y vamos a colocar la raíz del verbo grafo, que recordemos cómo es gamma con rho, con alfa y la phi. Así, vamos a colocar esa raíz tres veces en el singular. Y luego pasamos al plural y colocamos también otras tres veces. Una, dos, tres. ¿Listo? Vamos a colocar, a cambiar el color de tinta para colocar aquí un infijo, que en este caso es la ita. O sea que aquí nos damos cuenta que la tita que acompañaba el futuro pasivo primero o débil, aquí desapareció. Solamente queda la tita, perdón, la ita. La tita desaparece o teta desaparece y queda solamente la eta o ita. Y vamos a colocar la eta o ita acompañada de un acento grave, ¿correcto? Cambiamos otra vez de color de tinta para colocar sigma. La sigma se conserva. La sigma se conserva. Y por último, colocamos las desinencias. Que son omai, ita, etai, y en el plural son
ómeta, este y ontai. Son exactamente las mismas del anterior. Vamos a leer. Grafisomai, en este caso es el verbo grafo, que es el verbo escribir. Voy a colocar de todas maneras el pronombre. Yo seré escrito. Grafisoma. Grafisi. Tú serás escrito. Graficetai. Él será escrito. Vamos con el plural. ¿Cómo se leerá el plural? Primera persona del plural. Nosotros. Grafisómeta. Nosotros seremos escritos. Entonces aquí también estamos utilizando el verbo auxiliar, cero estar. Grafiseste. Vosotros o ustedes serán escritos. Grafisontai. Y ellos serán escritos. Y hemos presentado el paradigma, en este caso el verbo grafo, escribo en futuro pasivo segundo, o también como se le dice futuro pasivo fuerte. La única diferencia con el futuro pasivo primero es que este pierde la tita o teta. El primero la tiene, el segundo la pierde. Esa es la única diferencia.
Profe, bueno, en la forma de escritura está claro cuál es la diferencia entre el uno y el otro, pero al momento de traducir, ¿cuál sería la diferencia entre el uno y el otro? ¿Le resalta más, de pronto le da más fuerza a el segundo, algo que se va a cumplir sí o sí, y en cambio la primera va a ser como que lo puede hacer como no lo puede hacer? ¿Cuál sería la diferencia en No, cambio es que una estamos excelente hablando? pregunta, pero no, no hay diferencia en la traducción, es exactamente la misma. Si te das cuenta allí, si hubiera Sí. sido el verbo, recordemos en el anterior, el primero, ¿cuál era la traducción? Yo en el futuro pasivo primero débil, yo seré desatado, tú serás Ujú. desatado, él será desatado, nosotros seremos desatados, vosotros seréis desatados, o ustedes serán desatados y ellos serán desatados. Aquí, si hubiéramos trabajado el verbo desatar también, sería Lo exactamente lo mismo. mismo. Yo seré desatado, tú serás desatado. La traducción es exactamente la misma. ¿Ya? Vale. Reitero, ¿por qué entonces, si la traducción es la misma, por qué tenemos que hacer dos paradigmas? Porque en el griego se escribe diferente. ¿Cuál es la diferencia? Recordemos la tita. ¿Ya? En este caso, en verbos como este, porque también hay otros verbos en los que dependiendo la raíz del verbo y todo ese asunto hay otros cambios. Yo aquí te presento, digamos, como el paradigma más general, el más amplio de todos, pero hay otros verbos que tienen otros cambios, pero en términos generales es esto, ¿ya? Entonces, la traducción es exactamente la misma, pero lo que cambia es la escritura en el griego y por eso toca hacer un paradigma diferente para cada uno. Y por eso se habla del débil y del fuerte, ¿ya? Entonces, ese es el asunto. Ahora, ya la traducción sí puede ser una traducción como puntual, como un punto o como una línea allí, pero eso ya depende del contexto, pero por lo general es así puntual, una acción puntual, es decir, una acción que se da una sola vez y pare de contar. No sé, ¿responde eso a tu pregunta? Sí, 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 profe. Sí, infortunadamente, pues así está. Entonces, tampoco es que es para ciertos verbos el primero y para ciertos verbos el segundo. O sea, eso es independiente. Simplemente que es la forma de escritura Es griega correcto, que ellos utilizan de esa manera. ¿Va? es correcto. Es decir, el verbo puede ser primero o segundo, allí no hay problema. Reitero, lo que hay que ver es cómo está escrito para que nos indiquen si es primero o segundo. ¿Listo? Ok, Permíteme, hacemos un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta el momento. seguro. Gracias. Muy bien, entonces, ¿qué hemos visto hasta el momento en la clase de hoy? Hemos visto el futuro de indicativo voz pasiva. Futuro de indicativo voz pasiva, ¿correcto? Y dijimos que ya habíamos estudiado la voz activa y la voz media del futuro. Recuerden, voz activa, el sujeto realiza la acción. Voz media, la acción sale del sujeto y regresa a él. ¿Ya? En el verbo lío, que es el verbo desato, sería yo desataré, voz activa. Voz media, yo me desataré, ¿correcto? Pero nos había quedado faltando la voz
pasiva. ¿Por qué? La pregunta que se nos dio es ¿por qué se estudia la voz pasiva de un futuro con el aoristo, siendo que el futuro es futuro y el aoristo es un pasado? Ya que si no es, como sabemos, el aoristo un tiempo principal, si es un tiempo secundario o histórico, correcto, pero es pasado. ¿Por qué se estudia un futuro con un pasado? Entonces, habíamos hablado de que se estudia porque el futuro pasivo va a tomar varias cosas de el aoristo pasivo también, ¿ya? Ahora, entendamos que por ser pasivo, ese futuro va a indicar una acción que el sujeto recibirá en el futuro por ser pasivo. ¿Se acuerda cómo les acaba de decir? Activo, yo desataré. Medio, yo me desataré. Pasivo, yo seré desatado. ¿Ya? Y aquí es la pasiva en la que estamos trabajando. Entonces, por ser un tiempo primario, el futuro, aunque comparte varias cosas con el aoristo, algo que no comparte es el aumento, un aumento silábico que hay en el aoristo que, dependiendo la raíz del verbo, así era también el aumento, pero por lo general era la épsilon, ¿te acuerdas? Y entonces te decía que la voz pasiva del futuro se construye a partir de la raíz temporal del aoristo pasivo, ¿ya? Y hay futuro pasivo primero y hay futuro pasivo segundo o fuerte. Esto es algo de lo que el, eh, también comparte el futuro con el aoristo, que hay un futuro primero o débil y hay un futuro segundo o fuerte. ¿Listo? Veamos un momentico el futuro pasivo primero o débil también. Aquí está el singular y aquí está. Todo está, digamos, con diferentes colores para que nos demos cuenta que va haciendo cada cosa. Lo que está en rojo es como la raíz del verbo lío, desato. Lo que está en la tita con ita es propio del aoristo, ¿correcto? Eso es como digamos, eso es lo que se llama la raíz temporal, todo eso. Y está la sigma, también propia de eso, y está la desinencia de el futuro indicativo voz pasiva y voz media, ¿ya? Perdón, del presente indicativo. Aquí está entonces litisomai, litisi, litisestai, vamos para el plural, litisometa, litiseste, litisontai. ¿Qué traduce? Yo seré desatado, litisomai, litisi, tú serás desatado, litisetai, él será desatado. Vamos para el plural, litisómeta, nosotros seremos desatados, litiseste, ustedes serán desatados, litisontai, ellos serán desatados. Ese es el paradigma, reitero, de el futuro pasivo primero o débil. Ahora vamos con el futuro pasivo segundo o fuerte. Aquí está, trabajamos acá con el verbo grafo, que es el verbo escribo, grafisomai, grafisi, grafisestai, grafisometa, grafiseste y grafisontai, que traduce yo seré escrito, grafisomai, grafisi, tú serás escrito, grafisastai, él será escrito, grafisometa, nosotros seremos escritos, grafiseste, ustedes serán escritos, grafisontai, ellos serán escritos. ¿Listo? Eso es lo que hemos visto hasta ahora en la clase. Va, profe.
No puede faltar la traducción. Estas son dos frases de la Biblia. Vamos a intentar traducir. En las dos frases hay un futuro pasivo, ¿ya? En las dos frases hay un futuro pasivo. Ese futuro pasivo es primero en ambas frases. Intentemos leer, por favor, esas frases. Macari hoy, eh, pen, pentoutes, oti, autoi, ah, para, para, para clenon, para cletos, sí, para cleto, tosontai. Este es el futuro pasivo. El futuro pasivo, la última palabra. Excelente, ya lo identificó. Y si miras Ujú. el sufijo, ya sabes a qué persona se refiere, si es primero, segundo o tercero. Sí, primero, Primero, primero. Está Tita y Eta. bueno, si usted considera que es primero, pero mire no Voy a solamente poner. las dos últimas letras, sino mire desde más atrás. Oh, ya. Auto. Esto. Mire las últimas siete letras. Esas últimas siete letras le dan cuál es la desinencia, es decir, a cuál persona se está Ah, refiriendo. ya. Ya. Ellos. Muy Ahí. bien, y la siguiente frase, Allá. Eh, Macari hoy. Otra vez no. Hoy. Eh, Eiri, Erinopoloi. Po, 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 Poyoiloi. ¿Cómo se pronuncia así? sí, muy bien así. Cuatro letras de ahí. Eirenoponoio, Linopoyoyoi. Ok. Oti. Autoi. Eh, hoy. Deu. eh, Cleno, Cleni, Clenison igual, Sontai. Igual tercera persona, ¿no? Del plural, ellos. Sería futuro segundo igual. excelente. Intentemos traducir esas frases. Ok. Macarioi, oí, pentontes, oti, ojoti, autoi, paraclitisontai. Y la siguiente dice, Macarioi, oí, eironopoioi, oti, ojoti, autoi, huioi, teu, clitisontai. Intentemos hacer una traducción así, las palabras que no las encuentres o no sepas cuáles son, búscalas por favor en el diccionario. Vamos a tener en cuenta siempre las terminaciones. Recordemos los artículos que nos van a decir si es un nominativo, genitivo, activo, acusativo, si es masculino o femenino, si es singular o plural, siempre con el paradigma allí del artículo, ¿correcto? De los casos, y ahí vamos entonces trabajando poco a poco. Va. Vamos a dejar entonces unos minutos para que trabajemos esas traducciones.
Muy bien, entonces eh, ya tenemos de pronto la primera palabra, ¿sí? Notemos siempre que nos va a ayudar muchísimo a trabajar es los artículos. Esos artículos nos ayudan muchísimo acá. Este artículo es que, Hoy. Este es artículo masculino plural nominativo. Significa los. excelente, masculino, plural, nominativo. Excelente, entonces ya vamos trabajando allí. Masculino, plural, nominativo. Y esta primera palabra, Macario, ¿qué traduce? Dichoso. Es la palabra para dichosos, felices, bienaventurados. Entonces, aquí literalmente sería los dichosos, los felices, los bienaventurados. Vamos entonces con la tercera palabra, Es, pentontes. A ver qué nos dice que es. a ver, fácil. Muy bien, parece entonces que ya tenemos la primera frase. ¿Qué te dio? Entonces, por favor, Daniel, la frase. Como primera frase o primera traducción me salió dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Muy bien, sí, señor. Por favor, explícanos un poquitico. Ya, Entonces, la primera, ese es Mateo, creo que 5:5, 5:6, ¿cierto? sí me parece. Eh, la primera palabra entonces es un qué, un sustantivo, correcto, que está en un caso nominativo masculino plural. Plural, correcto. Entonces, bienaventurados, dichosos, alegres, etcétera, etcétera. Y la segunda palabra, la tercera palabra, La tercera palabra igual es un masculino plural nominativo. Lloran. este es un verbo. Oh, Pentontes. llorar. Ah, Entonces perdón. es un verbo. Perdón, sí, verdad. Verbo. Entonces, Participio. sí. Muy bien. La siguiente es, Conjunción. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por? Pues. muy bien. Y autoi es Estaba, bueno, esto es igual es más un pronombre. pronombre masculino plural nominativo, estos. Muy bien. Y aquí está el verbo que estamos trabajando en la clase de hoy. Ujú. Futuro segundo, fuerte, ¿no? Muy fuerte. Ellos serán consolados. Muy Eh, bien. fuerte, ¿no? No sé si es fuerte. Mira, a ver, recuerda que estamos hablando de la tita o La teta. teta y eta. Aquí tiene teta o tita con la ita. Esa es Ya. propia de cuál. Y recuerda que dijimos que el otro la pierde. Primera, entonces, Muy o débil. bien. Entonces, primero o débil. Ujú. Excelente. Muy bien. La segunda muy parecida es, la dejamos entonces de tarea para la próxima clase. ¿Listo? Seguro. Bueno, no sé si tienes alguna pregunta, aporte, comentario de este tema de hoy. No, súper bien que vamos avanzando en clases. Estamos Vamos traduciendo traduciendo. Biblia. Sí, muchas Excelente, gracias. ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, entonces estamos en contacto. El Todopoderoso les bendiga, que esté muy bien. Voy a dictar otra Gracias, clase de profe. hebreo. Un abrazo, Muchas gracias. muchísimos éxitos. Excelente noche. Gracias. Hasta Hasta luego. luego.